Bien, jóvenes, entonces la guerra del opio fue favorable para Inglaterra, donde esta potencia logra obtener el mercado comercial de la China. Ahora vamos a hablar de la guerra de Crimea. La guerra de Crimea fue un conflicto bélico entre el año 1853 y 1855. Esta guerra fue entre el Imperio ruso y el Imperio turco otomano. La causa para el inicio de esta guerra fue el expansionismo territorial de los rusos sobre la región de los Balcanes y el Mar Negro, una zona muy importante para la explotación de recursos naturales, ¿sí? Entonces, fue Rusia la que se estaba expandiendo por esta zona de la península de los Balcanes. Ya estaba acá en el Mar Negro, en la región de Crimea. Esta es Crimea, ¿sí? Donde ves la flechita del mouse es Crimea, a orilla fue del Mar Negro. Entonces, Rusia se expandía cada vez más y amenazaba pues con invadir una parte del Imperio Turco Otomano. Por lo tanto, el estado directamente amenazado era Turquía. Ante ello, diferentes estados europeos como Inglaterra y Francia, temiendo la expansión territorial de los rusos, temiendo también el poder que Rusia podía obtener, entonces decidieron intervenir en el conflicto apoyando a Turquía, apoyando al Imperio Turco Otomano. El resultado final fue una derrota de los rusos, fue una derrota zarista. El zar, recuerda, el zar era el rey de Rusia, por eso se habla derrota zarista. En 1856 se firma la Paz de París, donde Rusia acuerda respetar la integridad territorial del Imperio Turco Otomano. Ahora vamos a hablar de la guerra anglo-bóer entre 1899 y 1902. La guerra anglo-bóer fue un conflicto bélico entre los ingleses, las tropas británicas, ¿ya? Y los Boers. Los Boers son los colonos holandeses que estaban en la región de Sudáfrica, acá, ¿sí? Ellos son los Boers, los colonos holandeses que estaban acá en el sur de África, ¿sí? Esta guerra entre los ingleses y los colonos holandeses llamados Boers se dio pues básicamente por el control de estos territorios del sur del África, ¿sí? Lo que actualmente es Sudáfrica, ¿ya? Por ejemplo, la región de Transvaal y la región de Orange, donde se han descubierto recursos naturales muy importantes como diamantes, como oro. Entonces, por eso es que se van a enfrentar ingleses y Boers. Bueno, los Boers eran agricultores, se opusieron al establecimiento de las tropas británicas y empezaron a cobrarles altos impuestos. El creciente aumento de las tropas británicas provocó que los Boers declaren la guerra a los ingleses. Sí, los Boers declaran la guerra entonces a los británicos. En un inicio, los Boers tuvieron éxitos militares, pero a partir de 1900, o sea, después de un año de la guerra, de iniciada la guerra, los ingleses van a cambiar su estrategia y van a lograr que la guerra sea favorable para ellos y por lo tanto ya nada favorable para los Boers, quienes finalmente pierden este conflicto y finalmente los territorios del sur de África, territorios muy ricos en recursos como Transvaal y Orange, pasan a dominio de Inglaterra. ¿Sí? En eso consiste la guerra anglo-boer. Ahora vamos a hablar del famoso incidente de Fachoda. ¿En qué consiste el incidente de Fachoda? Esto ocurrió en el año 1898 en el continente africano. Bueno, Fachoda es una zona del actual país de Sudán del Sur, donde ves esta estrellita casi en la parte centro-oriental del continente africano se encuentra Fachoda,
¿sí? En el actual país de Sudán del Sur, en lo que es pues la zona montañosa del río Nilo, el origen prácticamente del río Nilo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó en Fachoda? En el año 1898 hubo ahí en Fachoda un encuentro casual, ¿sí? Entre las tropas o la expedición militar francesa y las tropas o la expedición militar inglesa, ahí en Fachoda, ¿sí? Te cuento por qué. Bueno, lo que pasa es que había en esos tiempos dos proyectos ferrocarrileros en el continente africano. Un primer proyecto ferrocarrilero era el inglés. Los ingleses querían construir un ferrocarril que una la ciudad del Cairo en Egipto, al norte del África, con la ciudad de El Cabo, al sur del África. ¿Sí? Son más de 10.000 kilómetros o casi 10.000 kilómetros de longitud que iba a tener este ferrocarril, ¿sí? Entonces, los ingleses eh, quisieron construir una línea ferroviaria desde el Cairo hasta el sur del África, hasta la ciudad del Cabo. Por otro lado, lo mismo ocurría con los franceses. Los franceses querían unir sus colonias, pero entre la parte oeste y este del continente africano, porque vemos pues que los franceses tenían colonias, por ejemplo, en Senegal, en la actual capital de Senegal, ¿no? Dakar, ¿sí? Dakar es la capital actual de Senegal. Bueno, el proyecto ferrocarrilero de los franceses iba a partir de acá, desde Dakar, hasta el puerto de Djibouti, ¿no? Hasta el puerto de Djibouti. El puerto de Djibouti ya queda a orillas del Océano Índico, como podemos ver acá, Djibouti. Este iba a ser el proyecto ferrocarrilero de los franceses. Pero bueno, después de este encuentro, ya este encuentro militar entre estas campañas o entre estas tropas francesas e inglesas, se le conoce como el incidente de Fachoda. Se le llama incidente porque no se llegó a un conflicto bélico, no se llegó a una guerra. ¿Sí? Simplemente fue un incidente eh, que se logró consolidar a través de un tratado de paz, de un acuerdo diplomático entre Inglaterra y Francia. Entonces, en eso consiste el incidente de Fachoda. En esta caricatura podemos observar, por ejemplo, ¿sí? Lo que iba a ser el ferrocarril que unía el norte y el sur del África, ¿no? El ferrocarril inglés. Como vemos acá, este es el continente africano. Vemos a un militar inglés que está pisando justamente la zona norte del África, el Cairo, y la zona sur del África, lo que es la ciudad del Cabo, ¿sí? Entonces, esta caricatura hace referencia al proyecto ferrocarrilero de Inglaterra de unir el norte y el sur del continente africano. Bien, chicos, espero me hayan entendido. Muchas gracias.